Hola, ¿qué tal todos y todas? Término medio, quinto episodio de la Comuna Progre. En este episodio vamos a comentar un manga anime llamado Som 100 que tiene una premisa interesante y que a su vez, me parece al menos a mí, ofrecería reflexiones interesantes sobre nuestro actual modelo de sociedad capitalista. Antes de avanzar, para aquellos que desconozcan las terminologías de manga y anime, sé que la mayoría de los que siguen el canal entienden estos conceptos, pero por si las dudas hago esta aclaración. El manga es una ilustración en formato cómic, es decir, historietas, mientras que el anime sería la versión animada de dicha historieta. Ahora bien, no siempre ocurre que a todo anime le precede un manga. En muchas instancias esto no ocurre, e incluso puede que a raíz de un anime se produzca un manga. En todo caso, Som 100 aparece como un manga inicialmente allá por 2018 y recientemente, este año concretamente, tuvo una adaptación animada producida por el estudio Book Films. Incluso existe una adaptación no animada de esta serie que se puede ver en Netflix. En fin, primero voy a presentarles un resumen de la trama Som 100 y luego ofreceré una especulación sobre este asunto. No llega a teorización porque haría falta una evaluación mucho más profunda y para esto necesitaría de un formato tipo vídeo ensayo. Esto último lo digo porque mi familiaridad con este tipo de comentarios respecto a series, películas, cómics, etc. no es mi usual terreno. Y como tema aparte, considero que existen mejores canales en YouTube que pueden hacer esta labor, como Café Kyoto o En la esquina de Saman. Dejando esto de lado, esta serie está protagonizada por un joven japonés llamado Akira Tendo, el cual trabaja para una productora. En el anime se nos muestra que en su primer día de trabajo, Akira estaba muy entusiasmado por ingresar a dicha productora y además el ambiente laboral, sus compañeros, su jefe, etc. tenían una actitud muy amable hacia este en ese primer momento. Nótese también los colores y luces empleados en este momento. Son brillantes y acompañados de una música que todo permite, generar una sensación de calidez. La serie no inicia realmente con su primer día de trabajo, sino que más bien da marcha con un Akira extenuado, agotado, casi enfermizo, en su habitación rodeado de basura y ropa sucia, mientras se encuentra viendo una película de zombies, lo cual le hace sentir que una vida en ese mundo sería mejor al tormento constante que debe soportar en la oficina de la productora. Lo anterior, evidentemente, nos hace comprender que esa primera impresión que tuvo Akira de su nuevo trabajo es una máscara, una que oculta un ambiente laboral tóxico, denigrante y explotador, de modo que los trabajadores, básicamente, de esta productora viven y existen para la empresa. Son básicamente una metáfora de los zombies y entre más y más va pasando el tiempo, Akira se va hundiendo en el pantano que es dicha oficina, con lo cual los brillantes colores y luces de su primer día se van esfumando y tomando tonalidades grises, oscuras, opacas, todo lo cual termina llevándolo a la conclusión de que morir sería mucho mejor que seguir consumiendo su existencia dentro de la oficina. Eventualmente, la serie retorna al momento en el que Akira se encontraba viendo televisión dentro de su hogar, ya completamente deshumanizado, convertido en un engranaje más dentro del modelo de producción capitalista. En ese momento, Akira está intentando terminar un trabajo vinculado a un importante cliente de la empresa, pero debido al cansancio, el agotamiento extendido al que se ha visto sometido, colapsa en su habitación y cuando despierta se encontrará con un mundo poblado de zombies, de verdad, es decir, pues con muertos vivientes. Sorprendentemente, y esto es lo realmente atractivo de la serie, Akira, más allá de ver este mundo con horror, lo encuentra fascinante, porque luego de ser explotado por 3 años seguidos en la productora, llevándolo incluso a pensar en el suicidio como una salida de ese círculo vicioso, se alegra mucho porque ya no tiene que ir a ese trabajo. Cuando alcanza esta realización, él se siente liberado
y comienza con ello un proyecto personal, el cual consiste en realizar todas las actividades posibles de las que se privó previamente mientras era empleado de la productora. Y un elemento muy relevante es cuando, al momento de revelarse la situación caótica y apocalíptica en la que se encuentra el mundo de Akira, las tonalidades grises y oscuras desaparecen y el mundo se torna colorido, brilla, exuda de vida. La naturaleza, el cielo azul, etc., son vistos por Akira como si los estuviese observando por primera vez, quien por cumplir con una rutina, con una labor dentro del orden capitalista, se había privado de apreciar aquellas cosas tan sencillas que tenemos a nuestro alcance todos los días. Si realizamos un contraste entre el mundo en el que vivía Akira, cuando éste trabajaba para la productora, y el mundo del apocalipsis zombie, notaremos con facilidad que en el segundo nuestro protagonista es mucho más feliz. La infelicidad de Akira no responde a que inherentemente el trabajo como tal, como abstracción ajena al modo de producción dominante, produzca infelicidad por sí mismo, sino que más bien el trabajo genera infelicidad precisamente porque acontece dentro de un modelo de producción muy puntual, en donde lo relevante no consiste en crear una cultura de trabajo sana, sino que lo importante consiste en abaratar costos, producir y generar, entre comillas, riqueza, beneficios que disfrutan unos pocos, mientras que los demás, la gran mayoría, debe romperse el lomo hasta la muerte. Coming to bed, honey? Yes, dear. We do that for 40 years and then we die. Por supuesto, los pubertarios dirán que tú puedes cambiarte de trabajo y que todo está solucionado porque hay mucha oferta y qué sé yo. Pero haciendo caso omiso de este recurso típico del cual se valen los pubertos para defender a los empresarios, la serie nos plantea un experimento social interesante. Si estuviésemos en la situación de Akira, ¿no nos alegraríamos por igual de no tener que ir a trabajar en esas condiciones de explotación y ambiente laboral tóxico? Es una especulación interesante, y esto no tiene que ocurrir necesariamente por causa de un apocalipsis zombie. La pregunta más bien apunta a si somos felices en esos trabajos que genera el orden capitalista. En todo caso, es posible observar en esta serie, al menos en el primer capítulo, una crítica contra la cultura laboral japonesa. Por ejemplo, en el artículo titulado A Critical Analysis of Japan Toxic Work Culture, se nos indica en el resumen que en 2019 se registraron en Japón más de 1000 muertes relacionadas con el trabajo. Además, en el gráfico que se observa en pantalla, se nos muestra que Japón y Corea del Sur son los dos países en los que las personas, mayormente los hombres, dedican más horas de su vida a su trabajo. Aparte, este artículo menciona algo interesante, lo cito: la cultura laboral de Japón, encapsulada como su valor nacional, ha tenido un impacto en su crecimiento y progreso económico. Los productos japoneses son reconocidos mundialmente por su calidad. Sin embargo, este reconocimiento tiene un precio. Hubo y sigue habiendo cientos de casos de sus trabajadores que mueren por agotamiento laboral, conocido en Japón como karoshi, suicidio y depresión. Otro artículo sobre la industria de animación en Japón señala, por ejemplo, que en 2015 la Asociación de Creadores de Animación de Japón publicó los resultados de un estudio relativo a las condiciones laborales, el ingreso promedio y las horas de trabajo de los animadores dentro de esta industria japonesa. Dicho estudio contó con la participación de unos 759 animadores y se descubrió a raíz de este que el 84% de los animadores informan que trabajan más de 8 horas al día y que el 15.9% trabajan más de 350 horas al mes. Si ponemos esto en perspectiva, 8 horas laborales por día de lunes a sábado, por ejemplo, acumulados en un espacio de tiempo de un mes, alcanzarían un total de 192 horas al mes, es decir, que los animadores, para cumplir con este régimen laboral, tendrían que, en promedio, trabajar cerca de 15 horas diarias de lunes a sábado para alcanzar la cifra de 350 horas que se ha mencionado antes. Aparte, y esto no debe sorprender a nadie, excepto a los pubertarios que viven en Narnia, aquellos animadores que se encuentran en los puestos más precarios a menudo
brindan la mayor cantidad de trabajo, es decir, más horas de trabajo, por la menor remuneración. Por supuesto, toda esta información debe contextualizarse, porque el que, por ejemplo, que sean mayormente los hombres los que se ven empujados a esta situación, no debe llevarnos a la realización o a la interpretación de pobrecitos los hombres, las feministas son lo peor, etc. Porque hay muchas otras variables que considerar, como por ejemplo que Japón es una nación con un problema aún latente de misoginia, o las pesadas expectativas culturales que se depositan sobre los hombres japoneses, que los pubertos y conservadores en Hispanoamérica elogian en sus respectivos territorios. Por ende, hago la salvedad de que en este podcast me predispongo hacia un terreno más especulativo, y que por ende no es una versión corta del usual videoensayo en el que brindo muchos más detalles y fuentes para respaldar una tesis mucho más trabajada. Pese a lo anterior, cuando pueda ofreceré evidencias para respaldar lo que postule en la medida de lo posible. Por ejemplo, en el tercer episodio se pudo, observar la ignorancia de pubertad y lo que surja, pero como no es un videoensayo me limito a un esquema menos estricto. En todo caso, visto los dos artículos antes citados, podemos hacer la correlación de que esta es precisamente la cultura laboral a la que se enfrentaba Akira, y que al verse liberado de esta, se siente libre y capaz de realizar todo lo que se proponga y que le haga verdaderamente feliz. De este modo, esta cultura laboral, la cual es muy alabada en lo que se llama, Occidente o si se quiere Hispanoamérica, como ya se dijo, no trae consigo felicidad, no trae consigo riqueza para los que entran dentro de esta empresa, más bien los puede llevar a la depresión, al hastío y en muchas ocasiones los lleva a la muerte, ya sea por agotamiento o por suicidio. No obstante, nos suelen decir que este mundo en el que habitamos hoy, con los trabajos y el estilo de vida que tenemos actualmente, es el mejor de los mundos posibles, pero irónicamente, colocándonos en la situación de Akira y de muchos trabajadores japoneses, ¿podríamos seguir sosteniendo lo mismo? Existe una serie de videojuegos llamado Danganronpa, sobre la que no me explayaré mucho para no spoilear a nadie que le haya dado play a este videojuego. Igual yo solo llegué a ver el primero de esta serie y ni siquiera lo terminé, porque aparentemente son como 4 o 5 pertenecientes a esta saga, pero avancé lo suficiente en la trama del primero como para conocer la situación a la que debían enfrentarse los protagónicos. Básicamente son puestos en una situación en la cual para salir del espacio en el que han sido encerrados, deben matar a uno de los integrantes del grupo, sin que el resto del grupo sea capaces de darse cuenta. Esto lleva a una discusión sobre la desesperación y la esperanza. Los protagonistas deben mantener la última para hacer frente a la desesperación total en la que se hallan. Y ciertamente, en condiciones como las sugeridas por el videojuego, uno podría comprender la desesperación de los protagonistas. Sin embargo, ello desconoce que tal desesperación ya existe en el estado presente, en el status quo, sin necesariamente colocarnos en un universo apocalíptico. No hace falta envisionar un mundo en caos para sentir tal cosa, porque podemos perfectamente estar igualmente desesperados, tristes y melancólicos en este maravilloso mundo capitalista, como ocurría con Akira. Toda esta reflexión básicamente va dirigida a criticar aquella idea de que este es el mejor de los mundos posibles. No lo es. Los defensores del status quo, y que irónicamente se sienten los más rebeldes, solo pueden recurrir a una idealización del trabajo, de las relaciones entre comprador y vendedor, para intentar brindarnos una supuesta, entre comillas, esperanza de que en realidad el capitalismo existente no es el verdadero y auténtico capitalismo, y que uno mejor está por venir. Pero esos escenarios idílicos solo existen en sus cabezas, desprovistos de todo contexto, de toda historia, en ausencia de las condiciones materiales realmente existentes, etc. Solo en la fantasiosa imaginación el capitalismo puede llegar a ser una maravilla. Y ya sé que los pubertos dirán que eso mismo ocurre con los que defienden el comunismo, pero esta respuesta, que básicamente se reduce al eslogan de siempre de "el comunismo no funciona", no termina de eliminar un presente en el que hay millones de personas laborando en trabajos de mierda, y además no desmiente que su fantasía capitalista solo existe en las pajas mentales continuas que se hacen a diario. Quiero terminar con una reflexión relativa a la obra de Aristóteles. En el libro 10 de su Ética a Nicómano,
Él sostiene que la felicidad auténtica radica en la actividad contemplativa. No obstante, para poder alcanzar tal cosa se necesitaría de un bienestar externo, pues necesitamos de salud corporal, de alimento y de otros cuidados. En todo caso, el filósofo griego hace la salvedad de que no se necesitaría de muchos y grandes bienes externos, es decir, la superabundancia de bienes no es sinónimo de bienestar, como presuponen los defensores del status quo, es decir, los pubertos, por lo cual se favorece la moderación. Pero el punto es que incluso esta vida moderada requiere de un cierto grado de bienestar, y es este bienestar el que garantiza un elemento esencial y necesario para cualquier actividad contemplativa y creativa, que es el ocio. Básicamente la filosofía, y agregaría que las artes, el quehacer científico, etc., no es posible en ausencia de cierta cantidad de ocio. De modo que una sociedad que nos lleva y nos empuja a consumir más de 15 horas diarias de nuestra vida y con ello a evitar que podamos contemplar e interactuar con las cosas hermosas que aún nos rodean o que nos privan de hacer lo que más anhelamos y deseamos, es un mundo de mierda. Un mundo que niega el ocio y la posibilidad de mirar hacia adentro de nosotros mismos y que en cambio se dedica a condecorar la alegría de ser explotado laboralmente, distanciándonos cada vez más de nuestro potencial creador, no es el mejor mundo posible. Aquí solo estoy dando unos ejemplos, porque hay muchas razones más para calificar a este mundo como un mundo de mierda. En fin, eso es todo por ahora, hasta la próxima.